Sí. Buenas noches a todos y todas quienes estamos acá en la sala de Zoom, y quienes nos van a ver de forma diferida desde el canal de YouTube de la red. Hoy tenemos dos lecturas, una sobre aprender a pensar históricamente, el capítulo 2 del libro de Sebastián Pla, y otra de Andreas Kohlberg de la Universidad de Hamburgo de Alemania. Entonces, Julia va a presentar la de Sebastián Pla y yo presentaré la de Andreas Kohlberg, y a partir de ahí, pues, tratar de hacer como nuestras reflexiones. Entonces, le doy la palabra, el micrófono a Julia, y muchas gracias, Julia, por apuntarte a estas loqueras centroamericanas. No, al contrario, gracias por darme la oportunidad de participar. Bueno, voy a presentar en PowerPoint. Ahí está, se ve. Sí, se ve muy bien. Ok, bueno, yo voy a presentar este texto de Sebastián Pla, el capítulo 2, sobre aprender a pensar históricamente. Quizás antes mencionar algunas preguntas que se plantea Sebastián Pla. Esto me parece que es en la introducción. Y bueno, son preguntas con las que ya estamos más o menos familiarizados y que están como en el centro del debate, ¿no? ¿Para qué se enseña historia? ¿Por qué se obliga a los estudiantes a pasar horas estudiando sobre un pasado que a veces les parece tan lejano, extraño a lo que ellos son? ¿Cómo puede responder el currículo de historia a los cambios sociales y culturales de la actualidad? ¿Cuáles son los cambios de la historiografía profesional que nos ayudan a comprender estas transformaciones? ¿Es el pensar históricamente un privilegio de los historiadores? ¿No tiene acaso la historia profesional características particulares que ayudan a la formación integral de los estudiantes de bachillerato en este caso? Y bueno, acá para iniciar pensar históricamente, Sebastián Pla lo define como esta acción de dar significado al pasado a partir de las estrategias que han sido creadas por los historiadores. Estas estrategias pueden ser como la multicausalidad, el tiempo histórico, puede ser la intercontextualidad, y que todas estas están presentados en un sentido, bueno, en una forma escriturística particular, ¿no? Que es una forma propia de la historia. Entonces, el capítulo 2 desarrolla una construcción teórica sobre el discurso histórico escolar. El concepto abarca las significaciones sobre el pasado, normadas o no, que se dan dentro de una institución social que es la escuela, ¿no? Y todas las interrelaciones que ocurren ahí. Para hablar sobre esta propuesta, yo he retomado el mismo esquema con el que trabaja Sebastián Pla, y a partir de este esquema voy a tratar de exponer esas interrelaciones. Entonces el autor se pregunta sobre cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje de la historia, del pensar históricamente, específicamente en cuanto a la escritura sobre el pasado. Esto en estudiantes de educación media, de bachillerato. Acá el autor destaca 3 factores, que es el academicista, el sociocultural y el psicogenético. Voy a tratar de explicar como la interrelación de cada uno de ellos. Y bueno, en el centro está el sujeto cognoscente, que es el estudiante, que es un sujeto psicológico, ¿no? Que tiene su propio desarrollo, en el cual pues va trabajando o va, valga la redundancia, desarrollando herramientas psicológicas. Esas herramientas psicológicas son el lenguaje, la escritura, los números, y para la historia el lenguaje y la escritura pues son fundamentales, ¿no? Llega a construir también funciones psicológicas superiores. Estas pueden ser como la memoria lógica, puede ser la
atención voluntaria y el uso de conceptos. Este último también es fundamental a la hora de escribir o de representar la historia. Ahora, esto no ocurre en un sentido individual, sino que se desarrolla inmerso en estas interrelaciones en las que está el estudiante, ¿no? Con sus pares, con su familia, con los adultos y en las instituciones, ¿no? El aula, la escuela, el sistema educativo. Y bueno, el aprendizaje de la historia va a estar mediado por estas interrelaciones y por su desarrollo psicológico. Ahora, en el aprendizaje de la historia entra, digamos, este concepto de academicista que les mencionaba, y es preciso hablar de la disciplina histórica en dos sentidos. Uno es la historia como ciencia que digamos que se viene desarrollando desde el siglo XIX y que acompaña la consolidación de los estados nacionales, pero que Sebastián Pla no es por donde él va a trabajar el tema, pero que es importante tenerlo en cuenta porque muchas de las prácticas de la escuela, de la enseñanza de la historia en la actualidad, está determinado por aquel momento, ¿no? de la historia que está acompañando a la consolidación de estos estados nacionales. Y entonces Sebastián Pla se centra más bien en la historia como forma de conocimiento particular que tiene un lugar social de enunciación. Este lugar social es un espacio de poder donde se dice qué es válido o reconocido como historia y qué no lo es. Esto pasa por un debate. Sin embargo, una vez que es aceptado como válido un conocimiento, el sistema educativo lo va a retomar como verdad y va a llegar al aula en ese sentido, ¿no? Ya como una historia autorizada. Esta historia, digamos, tiene una práctica científica, ciertas normas que son rigurosas y que están a la base de la construcción del conocimiento. Y también tiene una forma de escritura particular en la que pues está en el límite con una forma de escritura de la literatura. Eso también ha sido ampliamente debatido. Sin embargo, ese debate no llega al aula de secundaria, de educación media. Y esta historia como disciplina, como campo de conocimiento, ha tenido modificaciones. Lo que ocurre en la sociedad, los cambios sociales y culturales, tienen un impacto en cómo se reflexiona la historia como disciplina y ha generado grandes cambios. Uno de esos cambios es que se piensa la historia en sentido particular y se ha abandonado estos macrorrelatos, estas grandes historias totalizadoras, y es totalmente válido hacer historias particulares. De nuevo, en el aula de educación media, en este caso, la historia sigue siendo una historia general, totalizadora, como herencia de aquella historia que acompañó a la formación de los estados nacionales de finales del siglo XIX. En la historia profesional también se crea un conocimiento que es considerado como un conocimiento nuevo, novedoso, ¿no? Y este conocimiento también pasa por un debate, también pasa por una práctica que de nuevo es desconocida generalmente en el aula. Y finalmente, pues la historia, a pesar de que tiene una forma, un método científico riguroso, también cumple un papel moralizador, en el sentido de que se produce desde un lugar social, desde una cultura que legitima ciertos valores. Es una historia que, aunque tiene este método riguroso, pues no, digamos, está implícito el sentido subjetivo de quien hace historia
de ideologías, de política. Y sin embargo, eso está oculto para la escuela, ¿no? Se presenta siempre como un discurso objetivo. Ahora bien, el aprender a pensar históricamente está mediado por cómo utilizar estas herramientas, estas estrategias de la historia, considerando la interrelación con el desarrollo psicológico del estudiante, que lo mencionaba al principio, y las interrelaciones sociales en las cuales está inmerso. De ahí el estudiante, digamos, al aplicar estas estrategias, pues estaría dando significado al pasado a través de la escritura propia, pero que no sería la escritura de la historia académica, sino una escritura mediada por estos aspectos, ¿no? Por esta serie, porque el discurso histórico escolar no es único, no es homogéneo, sino que se entremezcla una serie de discursos de resistencia, discursos de poder, de dominación, rituales oficiales, y todo eso, más la historia personal del estudiante, su propio contexto, pues va a estar mediando también la forma en que el estudiante resignifica el pasado y lo representa a través de la escritura. Digamos que en síntesis es lo que entendí de la propuesta de Sebastián Pla. No he visto los resultados que él obtuvo con los estudiantes con los cuales trabajó. Y bueno, quizás la pregunta aquí sería cómo utilizar estas estrategias teniendo en cuenta estos elementos, estos factores, y cómo se va a considerar esta escritura de los estudiantes como conocimiento nuevo, como una forma diferente de conocimiento que está situado en un lugar de enunciación diferente, que es la escuela, ¿no? Pues me quedaría hasta ahí. Muchas gracias, María Julia, por mostrarnos el modelo de Sebastián Pla sobre pensamiento histórico y un poco también como las dudas, ¿verdad? Que él nos plantea o los problemas. Y ya, de hecho, ya empiezan a salir en el chat algunas de las preguntas o dudas. Si gustan, les presento el modelo de Andreas Korber y a partir de eso empezamos a hacer el debate para sumarle más ideas a este modelo o a esto que Sebastián Pla nos presenta, ¿no? En mi caso, me corresponde hablar sobre el artículo Historical Consciousness, Knowledge and Competences of Historical Thinking, an Integrated Model of Historical Thinking and Curricular Implications. Este artículo a mí me parece muy interesante porque une la parte curricular, que Sebastián la tiene en su modelo, pero me parece que acá es más explícita. En el artículo Andreas Korber nos habla de tres dimensiones que él trata de vincular para explicar los estudios y explicar lo que hacemos desde la educación histórica o la didáctica de la historia. Y aquí pongo didáctica de la historia porque en algunos momentos Andreas Korber habla del History Education y algunas veces habla de la didáctica de la historia, que además a nivel iberoamericano ha sido un tema de debate, ¿verdad? Nos vamos a posicionar desde la didáctica de la historia o desde la historia, desde la educación histórica. Al fin, para mí, las dos áreas mantienen unos discursos muy paralelos que no se contradicen, ¿verdad? Entre sí. Bueno, entonces la primera dimensión a la que hace alusión Andreas Korber es la adquisición del conocimiento sobre el pasado. Y ahí refiere a lo que otros estudios han profundizado, sobre todo ingleses, sobre el conocimiento sustantivo.
Porque lo que interesa es que el estudiante de educación secundaria, de educación primaria, aprenda sobre su pasado. Entonces vamos a preguntarle a ese pasado cuál es ese conocimiento sustantivo, ese conocimiento que realmente nos permita desarrollar criticidad o pensamiento histórico. Como sabemos, el pensamiento histórico es pensamiento crítico. Ahora, sobre esto, entonces Andreas Kohlberg nos pone en su artículo esta progresión sobre las, para él, la historia debe ser enseñada de forma progresiva y en esta progresión hay que ir desde el preescolar hasta los niveles más altos de la secundaria. Y él propone tres categorías que se pueden desarrollar desde la parte curricular, por eso les decía que en Andreas Kohlberg está más presente la parte curricular, y que se transversalizan a través del futuro, el presente y el pasado, es decir, de este juego de temporalidad histórica. No me voy a detener en cada una de las categorías porque son muchas y además el diseño no es como el mejor, ¿verdad? Porque los colores tapan la lectura, cuesta un poco acceder a la lectura, pero sí les quería presentar esta propuesta de Andreas Kohlberg para estudiar esto que es la adquisición del conocimiento sobre el pasado, viéndolo viéndolo desde los procesos históricos, es decir, cuando él dice proceso histórico se refiere a temporalidades prolongadas en el tiempo, no estudiar necesariamente acontecimientos históricos, sino más bien procesos, y que esos procesos estén encuadrados en una idea de progresión de la obtención de aprendizajes. Esto es bastante cognitivo. La segunda dimensión que para él tiene la didáctica de la historia es el desarrollo de la conciencia histórica. Y aquí no me voy a detener mucho porque para el próximo mes vamos a tener una lectura de Luis Fernando Serri, que está en portugués, por cierto, donde vamos a hablar sobre la conciencia histórica, pero sí que es un elemento para Andreas Kohlberg muy importante, entendida la conciencia histórica como un estado, ¿verdad? Es decir, como algo que está innato y que es permanente y como un proceso en el sentido del aprendizaje. Y la tercera, que es donde me voy a detener un poco más, se refiere al desarrollo del pensamiento histórico. Y aquí se repite este debate de las preguntas que nos presentaba María Julia con Sebastián Pla, donde Andrea Corbes dice, bueno, todos los modelos de aprendizaje, de enseñanza del pensamiento histórico confluyen en dos argumentos que son contradictorios entre sí. El primero es, y tiene que ver con enseñar la historia desde la disciplina histórica o enseñarla desde la experiencia de vida. Entonces, nos nombra el modelo de Sam Weinberg, donde él hace un análisis y afirma que el pensamiento histórico es un acto no natural. ¿Por qué? Porque todas las personas nacemos sin saber sobre el pasado. Alguien nos lo tiene que enseñar. Entonces, pensar históricamente no es un acto natural. Y para eso, Sam Weinberg propone utilizar las herramientas de la disciplina histórica para que el estudiantado pueda desarrollar ese tipo de pensamiento. Y la propuesta de Sam Weinberg en 2001 y ahora con mucha más fuerza en 2022 se centra en el aprendizaje del uso de las fuentes. ¿Por qué? Porque para Sam Weinberg utilizar el método histórico permite que los estudiantes aprendan a utilizar fuentes confiables, sobre todo ahora en la época donde nos enteramos o nos malinformamos por las cadenas de WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, ¿verdad? Entonces, aquí hay una referencia a un modelo que se centra en la disciplina histórica versus a otros modelos que se centran más en las narrativas, en las experiencias de vida, y aquí me refiero al modelo de John Rusin, ¿verdad? Que es el alemán,
que desde la década de los 80 nos había planteado esta idea tan seductora de que la experiencia de vida tiene que ir de la mano con la enseñanza sobre el pasado, pero ese pasado no podía quedar ahí, sino que ese pasado tenía que llevarse al futuro y tenía que traerse al presente. Y este es un poco el modelo que John Rusen, es un filósofo historiador de Alemania, ha planteado, y de hecho de él sale la propuesta de esta disciplina, la didáctica de la historia, ¿verdad? Y empieza a partir de estos modelos que él realiza sobre la enseñanza del pasado. Bueno, en este modelo de este artículo del 2007, se puede ver cómo John Rusen trata o tiene en el centro de su propuesta los sentidos de la historia, pero a través de temas más que transversan la experiencia del estudiantado. Interesa ver las formas en las que ese estudiantado representa ese pasado. Pero también interesa el método de la historia para ver las categorías o los conceptos. Es decir, ese contenido sustantivo que le va a dar sentido a estas formas de representación. Hay una autora que, explicando el modelo de John Rusen, dice, bueno, es que la cultura nos da a todos y todas, pero pensemos en el estudiantado, la cultura dota al estudiante de una serie de representaciones, de una serie de ideas que no necesariamente están a favor de los derechos humanos o que permiten reflexionar el papel de las personas, ¿no? A veces esas ideas son xenofóbicas, son misógenas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el papel de los modelos de pensamiento histórico? Mostrar la otra cara de esas representaciones para que el estudiante entonces tenga la oportunidad de profundizar en las ideas. Y eso es un poco lo que el modelo de John Rusen trata de hacer a partir de estos 5 elementos. Pero que me parece también vamos a hablar un poco más en próximos, en la próxima sesión, cuando hablemos de la conciencia histórica, ¿verdad? Sobre esto entonces, o el debate de cuál es el mejor modelo, enseñamos desde la disciplina histórica, y cuando hablo de la disciplina histórica es desde la lógica del método histórico, vamos a enseñar, utilizar fuentes, a discriminar esas fuentes, a ver las causas y consecuencias, a ver los múltiples factores que están alrededor de ese problema del pasado, o vamos a partir de la experiencia del estudiante utilizando en algunos momentos el método histórico, pero para reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre los problemas que están alrededor del estudiantado. Y esta ha sido la discusión que nos dice Andreas Korber ha habido en torno a los modelos de pensamiento histórico. Por eso él propone un modelo que conjugue ambos, ¿verdad? Y que le llama Feuer Model, y lo publica en 2007, y para él este modelo es una progresión de diferentes planos cognitivos, también de nuevo la parte cognitiva muy presente en él, utilizando tanto las herramientas de Rusen, todo lo que Rusen habla sobre las narrativas, ¿verdad? Que son construidas por el estudiantado, pero aportándole esto lo que Catherine Duquet nos dice sobre la parte más disciplinar o las herramientas de la historia que permiten construir, reconstruir y deconstruir esas narrativas que el estudiantado trae desde la cultura. Entonces, básicamente y a grandes rasgos, este es un hiperresumen del artículo de Andreas Korber. Y yo me di el permiso como de presentar otros modelos que también son parte de estas discusiones. Entonces, hay varias propuestas canadienses, por ejemplo, la de Peter Seixas, la del Grupo de Estudios Sociales de la Universidad de British Columbia, o la de Stefan Leves, ¿verdad? Que también tiene sus formas de ver el pensamiento histórico.
y desde Catherine Duquette, ¿verdad? Que se define el pensamiento histórico, que ella lo toma de todas estas propuestas canadienses, este concepto, y ella nos dice, bueno, es una serie de operaciones cognitivas específicas necesarias para interpretar cuidadosamente el pasado. Es un marco de referencia para la interpretación del pasado utilizando el enfoque deductivo. En esta propuesta canadiense es muy importante aplicar el método histórico para aprender a pensar históricamente. Y se puede ver también en este concepto de Levesque sobre lo que significa pensar históricamente, visto como un proceso que va a dominar procesos específicos que le permiten al estudiante apropiarse de los conceptos y el conocimiento de la historia, más allá de repetirlo, sino que el estudiante se apropie y que pueda aplicar esos conceptos y conocimientos de la historia para resolver los problemas del presente. El modelo de Peter Seixas, que es uno de los que más se cita, ¿verdad? Para Peter Seixas hay 6 conceptos que definen lo que es el pensamiento histórico. El primero es que el estudiantado sepa utilizar la fuente primaria. Vean cómo está muy presente la parte del método histórico. Que el estudiante sepa determinar las continuidades y cambios en diferentes procesos históricos, en diferentes temporalidades, que pueda ubicar causas y consecuencias, pero no entendidas como un listado de lo que pasó antes y de lo que pasó después, sino que se cuestione qué fue lo que hizo cambiar, cuáles fueron los giros que permitieron el curso de la historia y cuáles y por qué se llegaron a determinados resultados. Aplicar la perspectiva histórica, es decir, todo este análisis más deductivo de lo que es el pasado, la dimensión ética para no caer en juicios de valor y entender lo que es el significado histórico, es decir, lo que implica ir al pasado para resolver problemas del presente. En Estados Unidos es la propuesta de Sam Weinberg, la que les hablaba ahora, ¿verdad? Donde el peso del método histórico es muy importante. Y en Iberoamérica hemos visto algunos modelos. Este último, que es de, ay, se me olvida el nombre de esta chica, Belén Meneses creo que es, donde no nos habla directamente de pensamiento histórico, pero nos habla de experiencia histórica, ¿verdad? Entonces hay aquí algunos cambios con respecto a la nomenclatura, pero cuando vemos las dimensiones que componen este modelo, están muy ligados a la parte cognitiva, es decir, de aprender algunos conceptos como la interpretación histórica, que para esto se requieren utilizar, por ejemplo, fuentes, los procedimientos de la historia y la representación de la historia. Es decir, esta es la parte disciplinar de este modelo con la parte más de experiencia vivencial, tomando en cuenta la memoria histórica, que esto lo introduce Rusen en su modelo de conciencia histórica, representaciones sociales, etcétera, y la parte aplicada, que es esto que nos decía Levesque, aplicar a problemas contemporáneos todos esos conceptos de la historia. Y por supuesto el de Santi Esteban del 2016, donde él retoma 4 elementos que componen el pensamiento histórico. Uno, la interpretación histórica, es decir, cómo vamos a analizar el pasado, y aquí agrega como una subcategoría las fuentes históricas, la imaginación histórica, que refiere a la empatía y la construcción de narrativas históricas, pero a partir de estos elementos, ¿verdad? Estas narrativas históricas ya no sería lo que la cultura nos da, sino unas narrativas centradas en o que tienen un efecto más crítico de la realidad social y la conciencia histórica. Él pone la conciencia histórica dentro de su modelo de pensamiento histórico. En Latinoamérica vemos el desarrollo de nuevos modelos. Podemos encontrar en Brasil otros tantos y unas discusiones muy profundas, pero a grandes rasgos esta propuesta de Nilson Javier Ibagón y de esta chica Minte, que se me va el nombre, donde aquí me llamó mucho la atención que en este modelo de pensamiento histórico ellos agregan la parte curricular, porque es lo que está ausente para mí en las propuestas de América del Norte.
Entonces aquí agregan el currículo, las prácticas docentes y la agencia de los estudiantes, la agencia entendida desde Bourdieu. Y este modelo que es de Carolina Chávez, que es chileno, tiene más este componente subjetivo, ¿verdad? Porque parte de la dimensión personal y las representaciones sociales para agregarle la dimensión cognitiva, la metodológica, es decir, todo el método del historiador y la parte social, ¿verdad? Este es un modelo muy interesante que ella recién acaba de publicar en la revista Clio. Este es el de Santisteban que ya vimos. Y bueno, pensar un poquito el pensamiento histórico en Centroamérica. Y me parece que el caso de El Salvador es genial porque, bueno, aquí está María Julia junto con José Montoya, han hecho unas observaciones muy interesantes a una propuesta de programa de estudios para la materia de estudios sociales. Entonces, en un artículo que publican en la revista Perspectivas, nos empiezan a dar, ¿verdad?, algunos de los elementos que componen el pensamiento histórico y acá nos dan esta articulación de lo que ellos han llamado el pensamiento histórico. A mí me parece que esto es pensar todos estos temas, pero desde nuestro contexto centroamericano. Es imaginar cómo enseñar la historia, pero desde nuestras propias interpretaciones. Y esto yo lo aplaudo mucho. Y por último, pues del artículo de Andreas Korber, y me disculpan que haya metido estos otros modelos, pero creí que podía servir para la discusión, me atrevo a decirles mi hipótesis desde el contexto centroamericano. Eh, Andreas Korber inicia su artículo hablando de que no podemos pretender que los estudiantes llegan a una clase de estudios sociales como una tabula rasa, o sea, como si no supieran absolutamente nada. Todos y todas aprendemos historia. La historia está en la televisión. O sea, vemos, es más, en Costa Rica hay un noticiero que tiene un santoral donde describe un tipo de historia y ya eso crea unas representaciones. Los museos, el patrimonio, lo que vemos todos los días en las comunidades o en nuestras ciudades y por supuesto esa historia oral que nos cuentan las abuelas, todas esas experiencias, ya nos dan unas representaciones de la historia con la que llegamos a la escuela. Eh, entonces yo creo que hay que partir de esa parte, de esta experiencia de los estudiantes para llegarle al pasado y para darle un sentido al pasado, como dice Sebastián Pla. Lo otro que me parece importante, y que esto es una hipótesis muy general, es que en los contextos centroamericanos, no me atrevo a ser latinoamericanos, no sé por qué, pero me siento más ubicada en Centroamérica, hace falta un modelo que integre la dimensión política, porque desde el currículo el tiempo histórico es controlado a favor de unos discursos que no son para nada inocentes. Entonces, ¿cómo vamos a contraponernos a eso? Para mí hay una dimensión política dentro de la enseñanza de la historia. Por lo tanto, debería haber una dimensión política dentro del pensamiento histórico. Pero esto es solamente una hipótesis que me ha quedado después de algunas lecturas y ya comentaremos luego. Y por último, me parece muy importante que estudiemos el concepto del tiempo antes del concepto de tiempo histórico. Hace unos años veía en un documental que presentaban en el canal de la Universidad de Costa Rica, era un documental sobre las sequías y cómo afectaba al campesinado de la zona norte, específicamente la provincia de Guanacaste, que por cierto conlinda con el territorio de nuestro amigo Adolfo allá en Nicaragua. Y entonces entrevistaron a un campesino y él dijo, es que la sequía, perdí toda la cosecha y mostraba el terreno con todas las matas secas, él estaba cultivando maíz, entonces mostraba un poco como esto. Y él dijo una frase que a mí se me quedó grabada, él dijo, con esta sequía el tiempo dejó de existir para mí. Entonces yo me puse a pensar, ¿verdad? En medio de todas estas ideas sobre el pensamiento histórico, bueno, ¿qué significa pensar históricamente para un campesino o para un indígena o para una persona que vive en la ciudad? O sea, definitivamente son concepciones distintas porque las concepciones de tiempo son distintas.
porque en el caso de esta historia del campesino estaba ligado a su experiencia inmediata, que era la siembra. Y esta experiencia se vio en una ruptura por la sequía, la falta de agua, y la lectura que hace él del tiempo es que también se detuvo. Entonces, disculpa si tomé minutos de más. Abrimos el micrófono y si gustan, leo las preguntas que están acá en el chat. Dice Guillermo, me pregunto si la historia que se produce en las universidades va más adelante que la que se cuenta en las aulas de clase. Y Fran Ávila dice, considero que sí, Guillermo, ya que el lenguaje, los temas y las orientaciones investigativas de los historiadores desarrollan temas que no se enlazan con los contenidos curriculares. Bueno, eso es todo un tema también. Guillermo dice sin duda, y luego Guillermo dice es importante fortalecer la enseñanza de la historia desde preescolar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y no nos fijamos en eso muchas veces. Pues la metodología de clase en primaria suele ser muy tradicional, basada en responder una cantidad de preguntas que se memorizan para una prueba. Y dice, efectivamente, buena parte de la evidencia indica que en primaria prima una historia nacionalista emotiva, por experiencia en Costa Rica también sucede. Y Guillermo dice, en mi caso, traté de que el estudiantado décimo analizara fragmentos de discursos sobre los ideólogos del expansionismo europeo, así como una historieta, y que evidenciaran una posición crítica. Con base a lo que acaba de señalar la profesora Jessica, en el imaginario de las personas estudiantes, la historia la relaciona con museos, personas de épocas y situaciones de tiempos lejanos. Esto plantea la necesidad de formar en el estudiantado la conciencia en el sujeto histórico. Vaya temas que están acá en el chat, son como muchos y muy interesantes. Entonces les doy la palabra para que amplíen sus comentarios y armemos el debate. Bien, buenas noches. Saludos a los compañeros y compañeras que estamos hoy en esta reunión de amigos, ¿verdad? Bueno, sí, me voy a lo que mencionaba el compañero Guillermo, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que definitivamente leyendo el documento que inicialmente doña Julia desarrolló, se enseña historia y se aprende historia en la universidad de una forma y en el contexto de aula, desde el preescolar, pasando por la primaria y la secundaria, se enseña de otra forma, ¿verdad? En este caso, el autor Pla hace todo un recorrido, nos recuerda la importancia de enriquecer la parte conceptual, ¿verdad? El desarrollo de conceptos, que eso está relacionado también con el desarrollo de un lenguaje que sea rico, ¿verdad? En cuanto a la forma en que el estudiante se comunica, la capacidad de entender un texto, de expresarlo, una serie de elementos que, por ejemplo, lo relaciono con los resultados de algunas pruebas estandarizadas que se han realizado, en el cual, por ejemplo, Costa Rica participa, y creo que también la mayoría de los países, centroamericanos también. Las pruebas PISA, por ejemplo, o las pruebas TERCE también, que son un estudio de la calidad de la educación. Y de la mayoría de esos informes, cuando ya se tabulan y se dan los resultados, la mayoría de nuestros estudiantes tienen problemas en el tema de la lectoescritura, ¿verdad? Entonces eso plantea también, aparte de la problemática de enseñar por sí solo la historia, de que nuestros estudiantes tienen un nivel de lenguaje o una riqueza de lenguaje muy, muy, muy bajita, ¿verdad? Eso es obviamente un problema enorme, ¿verdad? En el cual afecta muchísimo, no solamente nuestra materia. Ahora, Jessica, que la escuchaba, pensaba en términos generales, o sea, si estamos debatiendo los problemas de la enseñanza, de los estudios sociales o de la historia,
Si fuéramos del área de la matemática, ¿qué no estaríamos diciendo, verdad? Si fuéramos del área de las ciencias, ¿qué estaríamos conversando, verdad? Y así sucesivamente para cada una de las disciplinas que están presentes en el currículum. Entonces, o sea, el problema es general, ¿verdad? Se agrava ahora, yo pienso que muchísimo más, si en este constructo educativo, ¿verdad? Que veníamos con una cierta normalidad antes de la pandemia, ahora con 2 años en donde se vivió lo que se ha vivido, ese alejamiento de las aulas, ese distanciamiento social que se nos planteó entre la persona estudiante y el docente, y entre sus pares. Prácticamente podríamos decir que esos procesos se cortaron en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, con lo que he conversado con muchos compañeros docentes, y prácticamente estamos como si fuera una reseteada del sistema en donde hay que enseñarle a los estudiantes a que hagan fila, a que se comporten de la mejor manera posible. No sé, en el caso de los compañeros de otros países de la región, pero bueno, Jessica, por aquí que está Marvin también, las noticias que hemos recibido en estos días ha sido de mucho conflicto en las instituciones educativas, ¿verdad? Por los bajos niveles de tolerancia que se tienen. Entonces se detonan pleitos, golpes, etcétera. Entonces, todo eso viene a conformar esa parte de la currícula, ¿verdad? Que viene no sé, a hacer un listado de aspectos que vienen a ser tomados en cuenta a la hora de plantearnos las preguntas que están acá. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo eh, a Joaquín Prats y uno de sus artículos, Enseñar Historia, notas para una didáctica renovadora, por ejemplo. Y con una de sus preguntas ahí, bueno, ¿para qué sirve la enseñanza de la historia? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es la necesidad o por qué surge la necesidad de enseñar historia desde el preescolar en la primaria, que el tipo de temas que se desarrollan es muy patriotero, ¿verdad? Es como de mucho sentimiento, ¿verdad? De generar esos sentimientos como si fuera un partido de fútbol, la selección, etcétera, ¿verdad? Cosas muy, muy, muy similares, pero se pierde en términos generales también el norte del para qué esa enseñanza de la historia. Y él mencionaba ahí, por ejemplo, dentro de algunas ideas, facilitar la comprensión del presente. Por eso es que yo puse ahí también, cuando yo te escuchaba, Jessica, que hacía referencia a un noticiero que pone, bueno, hoy, hace 600 años, nació fulano de tal. Hoy estamos celebrando el santoral de tal cosa. Entonces, en el imaginario social, ¿verdad? Todo se remite a que la historia es de personas de otras épocas, ¿verdad? Que pensaban muy distinto a mí. Vos mismo lo dijiste ahí, que la gente lo relaciona con museos, cosas viejas, ¿verdad? Y se nos olvida la importancia, por ejemplo, en este caso de ayudar a construir a construir un sujeto histórico, ¿verdad? Que en mi vivencia actual yo formo y hago historia, ¿verdad? Y soy parte de esa historia. Se dice fácil, pero eso, hacerlo es sumamente difícil, ¿verdad? Con la enseñanza de la historia, ayudamos a los alumnos para la vida adulta, ¿verdad? Para prepararlos para la vida adulta. Ojalá despertar el interés por el pasado, el sentido de identidad, ¿verdad? Que hoy estos estudiantes lo tienen muy ralito, ¿verdad? Casi prácticamente en todas sus formas. Eh, Ayudar en la comprensión de sus propias raíces culturales, ¿verdad? Y de la herencia común como seres humanos, como especie prácticamente. A comprender la situación de otros países, ¿por qué una guerra en Ucrania? ¿Cómo me afecta a mí eso? ¿Verdad? ¿Qué situación, digamos, económica, política, cultural, social, esas situaciones de conflicto en otros lugares me afectan como persona? Este, Obviamente también a desarrollar un estudio, perdón, a desarrollar una persona que tenga
una disciplina, ¿verdad?, que le permita también no solamente ser bueno en el área de la historia, sino también en todas las demás disciplinas. Entonces, por ahí es donde va el asunto. Pienso que esto, obviamente se las trae, ¿verdad? Enseñar historia pues no es fácil en nuestro currículum. Jessica lo conoce, y también Marvin, está muy saturado de temas, ¿verdad? Hay mucho tema, que a veces no tiene conexión entre un tema que uno desarrolla y el siguiente, ¿verdad? Entonces, viene a ser parte de la problemática el currículum, la situación política de cada uno de nuestros países, los intereses en esos procesos de formación y la misma formación que tiene la persona docente que está en el aula, ¿verdad? ¿Qué nivel de compromiso tiene para con su propia especialidad, para consigo mismo, y qué tan comprometido socialmente se encuentra a la hora de tomar las riendas para enseñar, en este caso, nuestra disciplina? Gracias. Hola, voy a levantar la mano. No, por favor. Sí, buenas noches a todas y todos, y gracias por los resúmenes, las presentaciones, a ambas. Pues a mí me llama la atención lo de los modelos, ¿verdad? Y gracias por presentarlos, porque sí también van siendo parte de nuestros referentes, ¿verdad? Y para ir conociendo más. A mí por supuesto que así, ¿verdad? A vista de pájaro, con los esquemas que se han presentado, me llama la atención el de Meneses y el de Iván y Minte, porque siento que esos dos se complementan, porque el de Iván y Minte habla de la práctica docente y del currículo oficial, y a eso le agregaría lo que comentaste sobre la cuestión política, porque en realidad la educación se vuelve una cuestión como para, digamos, para mantener el orden realmente, ¿verdad? En las sociedades. Y por eso evitamos tanto realmente relacionar estas cuestiones del currículo oficial y lo político. Y los docentes en realidad deberían tener, y ahí voy también apoyando lo que dice el compañero Frank, sobre la formación docente. En realidad es una cuestión clave, muy clave, porque juegan tantos elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de exponer los temas, ¿verdad? De abordar los temas, y estos modelos, pues en realidad para construir uno propio, me encanta eso. Sabemos que en Latinoamérica, bueno, Centroamérica, tenemos tanta necesidad de producción científica, ¿verdad? Para aportar desde nuestra realidad, pero quizá por ser latinoamericanos, por lo menos uno de los modelos, me parece que es bastante cercano, ¿verdad? Es sencillo, el de los 3 puntos, pero sí, esta cuestión del currículum oficial, yo siento que hace hasta un poco de daño, ¿verdad? A la hora de enseñar ciencias sociales. Pero bueno, nada más ese comentario. Y sobre lo que escribieron, esto de las diferencias entre la enseñanza en el nivel superior, ¿verdad? Y el nivel básico o de educación media, pues yo pienso que, creo yo, ¿verdad? Mi opinión es que en realidad puede ser también considerar ese punto de nuestro desarrollo cognitivo, ¿verdad? Por eso quizá no se van exigiendo otras cuestiones en esos niveles, pero
también me llama la atención lo que comentaron sobre en el preescolar, porque no conozco en realidad, o sería de investigar mejor, cómo se enseña en el preescolar historia, o se enseñan solamente valores cívicos y estas cuestiones de los símbolos patrios, las danzas, o en algún currículum existirá algo sobre historia en el preescolar, y viendo que los niños a esas edades son una esponja, pues sería de aprovechar también allí como ir fomentando ese gusto, ¿verdad? Por la historia, pero una historia viva. Entonces, esos puntos, ese me llamó la atención, esa inquietud sobre la enseñanza en el preescolar. Pero bien, ahí habría que hacer otro modelo, ¿verdad? Específicamente para los de preescolar. Pero muchas gracias por la riqueza, ¿verdad? Y el compartir todos estos conocimientos. Gracias a vos, Ángela. Ahí ya nos pusiste una tarea enorme. Un modelo de pensamiento histórico para el preescolar. Eso sería muy interesante. Sé de una chica, no recuerdo si era chilena, pero ha estado desarrollando este tema y lo ha hecho longitudinalmente con una estudiante. Entonces, ha empezado a analizar cómo ella cognitivamente va aprendiendo primero la noción de tiempo y ha ido llevándola hasta el tiempo histórico, pero hay pocas investigaciones. Tiene la mano levantada Luis, luego la tengo yo, luego la tiene Dylan, pero voy a leer los mensajes que están en el chat. Luis Guillermo, perdón, dice, los programas están cargados de contenidos, por ejemplo, el de noveno año, eso es para Costa Rica, y yo estoy de acuerdo, ese de noveno es matador. Luego dice Adolfo de Nicaragua, ambas presentaciones nos sensibilizan sobre nuestro rol de formador de profesores de historia y ciencias sociales porque efectivamente no es fácil enseñar historia y desarrollar el pensamiento histórico. Suele ocurrir principalmente en la educación secundaria que no logramos desarrollar con amplitud el pensamiento histórico, sino ciertos componentes, principalmente por los métodos enciclopédicos que imperan en las prácticas docentes. Totalmente de acuerdo. Y Marvin dice, en Costa Rica, ¿cuál es el peso de las editoriales privadas en el desarrollo de las temáticas de historia dentro de los salones de clase? ¿Quiénes son los autores de sus textos y cuáles son los parámetros que se utilizan para definir el tipo de abordaje metodológico? Porque no son los especialistas en el ámbito de la didáctica de la historia. En ese contexto hay problemas importantes de acuerdo a lo que plantean los distintos modelos del aprendizaje de la historia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, sobre los textos escolares, María Julia hizo una tesis fenomenal en Brasil que podríamos repasar también en estos grupos de estudio. Fran Ayla nos dice, considero que una tarea urgente de las universidades es el de proyectarse a la sociedad con cursos de actualización para personas docentes que en nuestro caso enseñan los estudios sociales. Totalmente de acuerdo. Seguimos con la conversa. Luis. Hola. Bueno, primero me alegra mucho estar aquí, la verdad. Más allá de que no pude venir las dos sesiones anteriores, siempre me gusta mucho escuchar a las personas, sobre todo a profesores, y no solo de aquí, ¿verdad? Sino también ahorita el comentario de Ángela, la verdad me gustó mucho. Y bueno, al menos lo que yo quería resaltar ahorita es, además de las presentaciones, ¿verdad? Que lo que me gusta mucho es que no solo hay una manera de entender el pensamiento histórico y cómo se desarrolla en las aulas, ¿verdad? Me gusta mucho que hayan varias y que se concentren en diferentes temas. Recuerdo muy bien que cuando uno entra a la universidad, ¿verdad? Uno tiene este pensamiento de que tengo que escoger una, ¿verdad? Y esa es la que voy a tener durante toda mi vida. Y no es cierto, o sea, al menos el entender que hay diferentes maneras de entender el pensamiento histórico y el desarrollo, ¿verdad? Inclusive cómo se da y todo. A uno lo puede ayudar en diferentes contextos, en diferentes momentos de la vida de uno, no sé, en diferentes formas. Al menos es lo que me llevo, ¿verdad? Que me gusta mucho ver que hay diferentes estrategias y demás.
cosa que no veo mucho en geografía, que por eso es que me estoy sacando yo mismo las canas, ¿verdad? Escribiendo. Pero creo que igual, esto es igual, es parte de iniciar y todo, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica. Y al menos con lo que señalaba Ángela, eso me parece sumamente importante, digamos. Yo veo usualmente profesores de estudios sociales, sí, ¿verdad? Señalando que estamos en una situación bastante complicada políticamente, ¿verdad? Que no hay identidad, que no hay esto, lo otro, pero creo que también es necesario hacer autocrítica sobre cuál ha sido nuestro rol en esa falta, en esas faltas, digamos. Al menos ahorita en periodo electoral, ¿verdad? En qué estamos fallando nosotros para que tantas personas no sepan, o sea, muchas personas que fueron a votar y que comentan en Facebook, todo, han pasado al menos en algunos años de secundaria, ¿verdad? Eh, si han pasado por un proceso con profesores de estudios sociales, ¿por qué hay tantos vacíos, verdad? ¿Qué es lo que está pasando al menos con los docentes, con las profesoras, profesores de estudios sociales? ¿Será que estamos haciendo bien nuestro trabajo? O sea, yo a veces me pregunto eso, ¿verdad? Y me cuestiono y pienso mucho en eso. No señalo directamente como a las personas que, no sé, por ejemplo, comentan que alguien desde el primer inicio es sumamente, bueno, tiene una posición neoliberal y dicen que es comunista, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué pasa eso? Y al menos con estas presentaciones y esos comentarios, pienso mucho en la importancia de ver la epistemología y de ver cuál es la labor que debe hacer un profesor, ¿verdad? ¿Qué debe tomar en cuenta? ¿Qué no debe tomar en cuenta? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Conceptos básicos como la profesora Jessica mencionaba, ¿verdad? O sea, un concepto puede cambiar por completo una oración, puede cambiar por completo el significado de una clase, y creo que es algo que no se toma en cuenta. La importancia de la epistemología, de los conceptos, de entender qué es lo que uno hace adentro del aula como profesor, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de todo lo que hacemos? Y me gusta mucho también lo que señalaba Ángela, ¿verdad? Sobre cuestionar la educación superior también y qué podemos hacer como para, al menos desde la formación, pues empezar a hablar al respecto, ¿verdad? Eso era más o menos lo que quería decir. Muchísimas gracias, Luis. Dice Guillermo, en mi caso trato de explicar que hay múltiples identidades. Hay que preguntarse también sobre el tipo de historia que los programas oficiales quieren fijar en el estudiantado. Y esto que dice Guillermo era lo que yo quería comentar, ¿verdad? El tema de esa dimensión política. Por ejemplo, en Canadá surgen todos estos modelos de pensamiento histórico, pero ellos tienen un currículo flexible, donde él o la docente elige qué contenidos dar. Y eso es muy diferente a las realidades curriculares, que además el currículum es político, a las realidades que vivimos en Centroamérica, donde tenemos lo que el profesor Valles denominó los currículos técnicos, es decir, hay un programa de estudios y usted lo cumple desde la primera letra, desde la primera página hasta la última. Y eso es la santa palabra y punto, ¿verdad? De ahí, ni siquiera la universidad nos forma para pensar en sentido contrario. Yo el año pasado daba clases a un grupo de historia Costa Rica y era un curso de historia, pero era para docentes. Y yo les dije, bueno, ustedes van a tener que hacerme una unidad didáctica con el periodo histórico que estamos viendo en el curso. Y ellos copiaban textualmente lo que el programa decía en sus unidades didácticas, a pesar de que en el curso estábamos cuestionando esa historia y ellos tenían diferentes fuentes, diferentes lecturas que ampliaban los procesos históricos que estaban en los programas de estudio, pero no eran capaces de quitarle una letra al programa de estudios, les daba miedo,
porque es lo que hemos aprendido, ¿no? Repetir lo que se dice, no cuestionarlo, como que esa es una representación fuerte de lo que es el pasado. Entonces, por eso yo digo que la dimensión política debe de estar presente en los modelos de pensamiento histórico que hagamos en Centroamérica. Pues no digo que ya habrá que hacer investigaciones muy grandes, pero sí pensar en esos elementos que nos caracterizan más. Vean el tema de las caravanas migrantes, solo lo tenemos en Centroamérica, ¿verdad? Y que es la única forma de reivindicación de grupos de personas que no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vas a ir a enseñarle a un estudiante que tiene que migrar en esas condiciones? ¿Cómo vas a ir a enseñar el pensamiento histórico? Ese es un problema que tenemos los docentes. Y sobre eso es que tenemos que pensar la enseñanza. Leía ayer o antier que en Nicaragua ya se empiezan a organizar para hacer caravanas, ¿verdad? Y esto es un elemento que pasa por toda la región. Hablar de la dimensión política no es únicamente hablar de los sistemas de gobierno, es hablar de la experiencia de vida que tenemos en la región. Y lo otro que quería hablar era lo que decía Ángela también, enseñar historia en preescolar. ¿Cómo? A veces uno diría, no, pues, los niños con costo saben que hoy es hoy y que ayer es ayer y mañana es mañana. Pero al fin y al cabo, estas formas de desarrollo del pensamiento histórico son formas de pensarse diferente con respecto al pasado. Y Anthony Santisteban en su tesis doctoral, él muestra, pero ya con niños más grandes en escolaridad de primaria, cómo los niños y niñas pueden aprender históricamente cuando, o cómo pueden aprender el tiempo histórico cuando se parte desde sus experiencias inmediatas de vida. Entonces, son como los retos que tenemos y tal vez a los profes de estudios sociales nos toca pasar las barreras de la tecnocracia de los ministerios de educación. A veces necesitamos un poquito de creatividad, ¿verdad? Para romper esos muros. Tanto de los libros de textos, como decía Marvin Carvajal ahora, como de los programas, como el programa de noveno año, que es espantoso, ¿verdad? Las cruzadas, las no sé qué, la Edad Media, y luego historia de Costa Rica. Yo no entiendo esas lógicas. Y bueno, leo un comentario de Marvin, dice, me gustó de las lecturas, historia y memoria histórica deben de ir de la mano. Claro, porque cuando lo hablamos en la enseñanza, eso lo dice Rius, en verdad, la memoria es muy importante para ir a la experiencia de vida. Perdón, Marvin. Historia y memoria histórica deben ir de la mano de manera gradual con niveles de profundidad, potenciando habilidades académicas, curriculares y personales de manera colaborativa en el marco de la resolución de problemas mediante el uso de fuentes de información pertinentes y significativas, usando un lenguaje apropiado desde lo técnico y la cultura, desarrollando el pensamiento histórico, creando conciencia histórica. Sí, claro. De hecho, que en el modelo de Andreas Korbert, que es de progresión, el de la lectura de hoy, que es muy progresivo, Andreas Korbert dice que un elemento para ver si un estudiante realmente está desarrollando el pensamiento histórico es el lenguaje y ver cómo dentro de sus narrativas va integrando elementos o el lenguaje histórico, ¿verdad? Que ya no empiece a hablar de noticias, sino de fuentes, ¿verdad? Cuando hacen ese cambio de lenguaje, que ya no empieza a hablar de los gobiernos, sino los sistemas gubernamentales, qué sé yo, ¿verdad? Estas palabras un poco más elaboradas desde la historia, entonces ahí estamos viendo el desarrollo del pensamiento histórico. Bienvenido Max, que nos saluda, bienvenido Catarino, también que se nos unió. Y Guillermo dice, es importante la divulgación histórica, a la gente le interesa, aunque la gente común suele pensar que memoria es historia. Pienso en algunos grupos de Facebook. Adolfo dice, muy de acuerdo con lo que mencionó Jessica, enseñar historias de la experiencia histórica es fundamental para aprender el tiempo histórico y aprender a pensar históricamente. Y Guillermo dice, los chicos llegan de sexto grado sin dominar tiempo histórico, nociones de ubicación espacial.
Sí, claro, ¿verdad? Y hay un problema también que se arrastra desde los años precedentes. Y Catarino nos saluda desde Sinaola, México. Eso, Catarino. Y ahora sí, le damos la palabra a Dylan, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches a todos. Yo ahora que comentaban tanto Luis, Fran y Ángela, se me vino a la mente un conversatorio que tuvo Sebastián Pla como en el 2020 sobre el contexto de la pandemia, y él plantea algo bastante interesante, que era retomar la pedagogía de lo local, porque los estudiantes tanto habían tenido la pérdida de los padres, ¿verdad? Como de la acción del docente en el aula. Entonces, él plantea algo bastante interesante sobre plantearles a ellos, ¿verdad? Que ellos son y pertenecen a una colectividad y de ver de qué forma agarramos, así, aunque sean pedacitos de los contenidos y del currículo, para que ellos fueran acercándose a las fuentes, aunque sea a partir de conversaciones, entrevistas con la gente, así, digamos, con la familia, y empezar a agarrar de esas fuentes, tal vez, digamos, llenando esos vacíos que tenemos en lectoescritura, que son bastante serios, sino en la conversación, digamos, en las voces, que es algo bastante interesante para empezar a retomar el contenido histórico, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar y cumplir, ¿verdad? Con el currículo. Y eso a mí, junto con la lectura de hoy, me dejó súper fascinado, ¿verdad? De hecho, la lectura de Sebastián Pla es muy sugerente, ¿verdad? Porque él es muy agudo con sus argumentos, una persona que lee mucho, que está epistemológicamente muy bien posicionado, como decía ahora Luis, y que leer a Sebastián Pla es muy rico. Uno se queda con ganas de leer sus fuentes para poder aprender esas lógicas y esos argumentos. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, algo de cierre. No sé si Julia quisiera hacer el cierre de la sesión. Hola, no, pues me quedé pensando también en la lectura de Sebastián Pla y de las reflexiones que hacía era, por ejemplo, este concepto de acontecimiento, cómo el acontecimiento en la historia tiene la importancia a partir del lugar que tiene en el relato, no tanto por la importancia que tuvo en la historia en sí, y cómo eso lo construye el historiador. Pero eso al estudiante no, esa idea al estudiante generalmente no le llega. Entonces yo me quedé reflexionando sobre la posibilidad, utilizando estas herramientas del pensamiento histórico, la posibilidad de que el estudiante al escribir significados sobre el pasado, sobre su propia realidad, puede también definir acontecimientos que estén más próximos a su contexto, ¿no? Y tener esa capacidad de seguir el relato y de darle ese lugar en la trama, ¿no? Para darle la importancia necesaria que tiene en su propia vida, en su propio contexto. Me parecía esa como una idea de conectar esta propuesta, que es muy desde las estrategias de la historia, del pensamiento histórico, pero cómo conectarlo con las experiencias de vida de los estudiantes. Bueno, excelente reflexión en el sentido de que nos dejas como con la duda, y creo que de eso se trata, ¿no? Quedarnos pensando ahí un poquito más. Por lo menos tuvimos esta hora para comentar un poquito de los temas que están en la palestra a nivel mundial, ¿no? De cómo enseñar nuestra materia. Entonces, muchas gracias de verdad, María Julia, por la exposición, a ustedes por conectarse, y bueno, nos vemos el próximo mes, sería el 28 de abril, tenemos conciencia histórica.
cartografías temporales, metodologías de investigación en la conciencia histórica, que es de Luis Fernando Serri, una de las personas que allá en Brasil tiene una de las tantas versiones de conciencia histórica que discuten mucho. Entonces, la lectura está ahí libre. Si alguien quisiera comentarla, me escriben un correo. Si no, pues buscaremos a alguien. El siguiente mes es la de geografía, aprovechando que aquí está Luis Peraza. Y Dylan, que también esa es su área que le agrada, Dylan ya por un correo nos solicitó exponer una de las lecturas y nos queda otra lectura que le preguntaremos a Luis Peraza ahí por un WhatsApp si quiere exponérnosla. A ver, ya dijo que sí, maravilloso. No, sí, de un solo, de un solo. Sí, no hay problema. Sería un honor, la verdad. Bueno, entonces ya te anotamos en el Drive. Muchísimas gracias. Al igual que Guillermo, les digo que la discusión fue demasiado interesante. Y sí, claro, dice Luis Guillermo que ojalá se pueda organizar algún encuentro tipo simposio o coloquio, y la idea sí es realizar ese simposio a final de año y que el grupo de estudio pues sea como una base para eso. Entonces, gracias y seguimos viéndonos por acá. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas